Hola a todos, 2025, lo cual quiere decir que llevamos un año de Lighting Adepts, un año desde que fundamos esta comunidad que se dedica a la iluminación profesional o que habla de la iluminación profesional y que, bueno, pues nos ha dejado, yo creo, muy buenos momentos en 2024, a mí por lo menos, ¿no? Que es de lo que se trata, el poder hacer una comunidad en el tiempo libre donde poder compartir, hablar más sobre la luz y hablar de la luz en diferentes segmentos, ¿no? Que unos aprendamos de otros. Y bueno, pues lo he hecho con 17 invitados e invitadas que han sido pues auténticos, como digo yo, titanes de la luz, magus lucis, que nos han enseñado un montón de cosas, ¿no? Entonces a mí me ha parecido bonito poder hacer un programa como este, donde recopilar los mejores momentos de todos estos invitados, de todo lo que nos han dicho, y poder ponerlo en este especial que de alguna manera, pues, bueno, dejara el legado, ¿no? De lo que fue el 2024 para Lighting Adepts, para toda la comunidad. Y bueno, a mí me gustaría empezar por el principio, porque habrá gente que incluso no nos conozca, ¿no? Y bueno, mi nombre es Ben Díaz, empezamos con esta locura de Lighting Adepts en, yo creo que noviembre, diciembre de 2023, o sea que bueno, algo más de un año llevamos, y la idea era muy clara, ¿no? Dejar un poco las marcas de lado, la parte comercial, la parte ultra tecnificada del mundo de la iluminación, de la industria, y centrarnos en la iluminación como una narrativa, como un lenguaje, como un método, tanto escénico como arquitectural, como de cine, para contar cosas, ¿no? Y queríamos hacerlo con una comunidad de gente de la profesión, ya sean estudiantes y docentes o profesionales del medio, diseñadores técnicos, donde pudiéramos hablar de ello. Y escogimos este nombre de Lighting Adepts porque en inglés el Lighting Adept significa, bueno, la palabra adept significa adepto y también experto, ¿no? Entonces queríamos hablar con expertos y expertas de iluminación y también con gente que está apasionada por el mundo de la iluminación hasta el punto de ser adictos a ella, adeptos a ella, esa era la idea. Y bueno, pues fuimos creando esta comunidad que yo lo digo siempre, es una maravilla haberla creado porque aunque fue mucho esfuerzo al principio sobre todo, y bueno, sigue siendo, llevándose algo de tiempo de mi vida, pues lo bonito es que haya crecido de manera orgánica, sin ningún tipo de publicidad, no hay sponsors, no hay marcas relacionadas, no hay nada más que gente hablando de luz sin esperar nada a cambio, ¿no? Simplemente con el afán de compartir, de crear un mini legado pequeño que esté ahí disponible para todos aquellos que empiezan y también para todos los profesionales que quieren pues reciclarse, aprender un poco más, compartir cosas como comentarios, ¿no? En los directos. Esa era un poco la idea y ha crecido hasta límites insospechados, ¿no? Requiere mucho trabajo, pero es muy bonito esto que está ocurriendo, ¿no? Que os lo podamos contar y que vosotros estéis ahí. La verdad es que el feedback que he recibido es genial, sobre todo porque no había algo así en español. A nivel internacional hay cosas, pero bueno, normalmente se habla de la luz de una manera más técnica o más como tutoriales muy específicos y nosotros queríamos hablar de la luz de una manera diferente. Bueno, el 2024 ha sido, yo que os voy a decir, un año para Lighting Adepts fantástico, no solo por todas estas conversaciones que hemos tenido, estos rituales en directo con magus lucis de distintos países y distintos segmentos que nos han contado un montón de cosas, sino también porque ha sido el año en el que hemos sacado nuestro primer libro, iluminación, diseño y contraste, que hasta me sale mal decirlo, que bueno, pues que personalmente pues es una cosa muy chula, porque después de 4 años trabajando e intentando recolectar todo este conocimiento, estas ideas, estas experiencias en un método de trabajo en iluminación escénica, pues es muy bonito ver que la tirada, pues a lo largo del año, pues se fue agotando. De hecho, el libro salió en septiembre, pero no se empezó a promocionar hasta octubre, así que llevamos 3 meses justitos y ya la primera tirada, que era una tirada limitada y numerada, pues ya prácticamente está acabada, ¿no? Quedan como unos 40 libros, más o menos, para acabar la tirada. Y bueno, pues ha sido muy bonito ver esa respuesta de todo el mundo con respecto al libro, ¿no? Respecto a lo que hacíamos ahí y que hayamos hecho estas presentaciones físicas, ¿no? Uno en A Coruña, otro en Madrid. Tuve la suerte de ser invitado por la Asociación de Autores de Iluminación también para coordinar diferentes charlas con diferentes diseñadores y diseñadoras.
y también presentar el libro, ¿no? Así que ha sido un año fantástico y queríamos ahora, bueno, pues condensarlo, ¿no? Poder escoger los mejores momentos del año y contároslo aquí. Y bueno, espero que os guste, que nos sigáis y que podamos hablar un poco de ello. Lo primero que os voy a contar es que me ha encantado tener tantos programas de danza, ¿no? Danza y musical, ¿no? Sabéis que estos son dos grandes segmentos, pero dos segmentos muy unidos, ¿no? Es verdad que la danza es, bueno, pues probablemente la disciplina del arte, la disciplina escénica con más variantes, ¿no? Y la luz también trabaja esas variantes de maneras muy diferentes, y hemos tenido en el programa diseñadores y diseñadoras de iluminación que trabajan en danza también con todas esas variantes, ¿no? Nos han contado un poco pues Nico Fistel, por ejemplo, nos ha contado las diferentes vertientes de la danza y cómo trabajarla, nos habló de ballet, nos habló de baile español, bueno, todas esas diferencias, ¿no? Y cómo iluminarlas y cómo cambia, ¿no? el punto de vista. Luego tuvimos a Claudia, que nos habló desde la perspectiva de Uruguay, nos habló de, bueno, pues un ballet increíble, y nos enseñó un poco cómo trabajar las escenografías, cómo trabajar la luz de calle. Nos habló de danza contemporánea también, en uno de los proyectos que hizo en Berlín, con cabezas móviles, cómo seguir a los intérpretes según se iban moviendo con las diferentes cabezas. Bueno, dos grandísimos iluminadores que nos hablaron de la danza como la entendemos la mayoría de las veces, y luego tuvimos también la posibilidad de hablar de un musical, ¿no? Creo que el programa de Carlos Torrijos fue uno de los más interesantes, porque, claro, el musical lo aúna todo, ¿no? Habla de luz escénica como rock and roll, pero también hay danza, hay una parte más cinematográfica, porque muchas de esas películas se adaptan. Bueno, fue muy interesante y quería contaros aquí un poco los grandes momentos de lo que fue estos momentos de danza, a ver qué os parecen, y luego continuamos. Ya me contáis. Y entonces ahí empezamos como también a investigar. Yo trabajé mucho con video frontal, y esta escenografía particularmente tiene sumado a la luz, tiene video frontal. Desde una posición que no genera sombras que ustedes vean, pero que sí genera sombras. Y eso fue cosas que fuimos como descubriendo. Después vamos a ver, en la cueva pasaba lo mismo, había como brillos que aparecían en las piedras, que las piedras era un telón pintado. Entonces fuimos descubriendo cómo integrar cada una de esas áreas para que ese plano funcionara como tan, no sé, bello, no sé, Es algo como eso. precioso. Es una preciosidad, porque además yo lo voy a poner otra vez a pantalla completa para un poco intentar insistir en la dificultad de esto, pero fijaros como uno puede imaginar ese fondo real que se extiende, ¿no? En esa profundidad, ese fondo casi infinito, esa perspectiva con el barco detrás, pero fijaros en lo que comentaba Claudia, ¿no? Dónde están las sombras, ¿no? Cómo están echadas hacia abajo, todo se ve, hay detalle en todos lados, hay contraste, hay volumen, se entiende el espacio, y además recrea una sensación onírica, que uno sabe que hay algo ahí que no es real, pero al mismo tiempo sabe que lo está viendo delante de sus ojos. Pero fíjate que estos son 9 móviles, y lo de 300 me pareció más fácil que 9 móviles. Pero no digo, porque las complejidades pueden estar en tantos Sí, lugares, sí, sí, ¿no? sí, sí, claro. Eh, Yo creo que y hay menos complicaciones quizá de enfoque, ¿no? De trabajo previo, de andar con los aparatos y ponerlos, pero en una complicación de programación espectacular con el las directo, ¿no? horas de programación que tuvimos con esto es increíble, increíble, porque es el tiempo de entrada del queue, ¿no? O sea, cuándo tenés que ponerle el delay, si querés que la otra móvil vaya después, porque en realidad capaz que si van las dos juntas, se te achica demasiado la Sí. luz en ese movimiento, entonces tenés que ponerle un delay a la otra de cuántos segundos, para que venga justo atrás de la anterior, para que el tamaño de las se vea igual. O sea, eh, por suerte el equipo del auditorio del Sodre son increíbles, y trabajamos noches enteras para grabar eso.
Pero lo más gracioso es que pasamos noches enteras grabando eso y cuando fuimos por primera vez al escenario no le pegó ni una luz a ningún bailarín. Eso fue... Ese momento fue genial, la verdad, fue genial, porque era tipo, ¿y ahora yo qué hago? No, no era el estreno, ni mucho menos, tenía tiempo para hacer, pero yo me fui a dormir la madrugada anterior diciendo, esto mañana va a estar bien, esto va a estar bien, alguna no llegará, llegará más tarde, y bueno, después le fuimos arreglando, pero el primer ensayo fue muy duro, porque aparte el coreógrafo no quería calles, que en ese caso podría como rescatar un poquito. Es verdad eso que dices que como que parece que la luz lateral está un poquito en desuso, está un poco de modé, ¿no? Lo de las calles, las torres. Pero bueno, yo creo que cada proyecto es distinto y en cada espacio es necesario un tipo de ángulo, ¿no? A mí en concreto me gusta mucho la luz lateral baja, la luz rasante, porque permite una cosa que es lo que te comentaba ayer, ¿no? Que permite hacer, ahí en esa imagen, si nos fijamos bien, vemos que el suelo es de un color azulado, es una escena nocturna, es el principio del segundo acto de Don Quijote, el campamento gitano, que es una escena nocturna, ¿no? Donde Basilio lleva a su amada Kitri a esta escena nocturna, a este baile con los gitanos. Y, por lo tanto, es una escena nocturna y digamos que el contraluz está en color azul, ¿no? Para digamos, esa manera más o menos fácil que tenemos de llevar la escena a la noche. Y sin embargo vemos que los bailarines están iluminados, lo hemos visto, no están azules, ¿no? Están iluminados de una manera que los vemos definidos claramente. Y sin embargo el suelo permanece azul. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues lo hacemos iluminando lateralmente, fuera del suelo. Usamos unos rasantes, cortamos del suelo, permitimos que el contraluz esté bañando toda la escena limpiamente con el color que queramos e iluminamos a los bailarines lateralmente para pues que estén iluminados de una manera correcta. De momento no sea, ayer te lo comentaba un poco como chiste, pero yo siempre lo digo, ¿no? La tecnología avanza mucho, pero de momento no se ha inventado la tecnología que nos defina, que nos haga que la luz se pare en algún lado, ¿no? Imagínate. Yo lanzo una luz, lanzo un cañón, por ejemplo, que antes no lo hemos comentado, lo del cañón, ¿no? Sí. Lanzo un cañón y si el cañón no está bien puesto en su sitio, nos va a manchar a sitios donde no queremos, ¿no? Un fondo pintado, una proyección que la va a anular, etcétera, etcétera. Pasa lo mismo con cualquier luz que nosotros pongamos desde arriba. Si no la empastamos bien y no tiene un tono similar al tono del contraluz, nos va a manchar el suelo y no queremos mantener esa homogeneidad, por lo tanto, el ángulo que más nos va a permitir iluminar bien sin tocar el suelo es la luz lateral rasante. A veces estas cosas te sorprenden, ¿no? Porque de repente dices, vale, hay un... Bueno, es la escena de la pelea del puente en la que hay un muerto al final y... bueno, es una escena gris, tratada con temperatura de color frío, con mucho contraste. Y bueno, el puente era un elemento que estaba colgado de peine, que ocupaba pues 30-40 centímetros cuando estaba suspendido de peine en posición vertical, pero que después cuando bajaba pivotaba y tapaba todo lo que es el espacio, hacía un techo, ¿vale? Aparecieron muchas cosas curiosas. Cuando tocabas la rejilla desde arriba aparecía un trames en el suelo que generaba por cierta inquietud ya porque la luz venía rota desde arriba. Bueno, te permitía usar esas calles bajas que también... Había luego también una línea de trabajo con luz dura que viene desde la derecha de la escena, en temperatura de color cálida, que creo que estaba marcada por unas esbóbodas. Bueno, el decorado gris ayudaba. Había una cosa que nos gustó, que nos lo pasamos bien haciéndola, que había un momento que era como que pasaban coches por el puente, ¿no? O sea, ¿sí? Había un efecto de sonido que marcaba el tránsito de coches y entonces lo que hicimos es con un cacharro con cuchillas generar un movimiento. Qué pasada. Qué bonito. Y funcionaba, la verdad es que funcionaba, daba el pego total, había que tirarlo y cuadrarlo con sonido,
pero funcionaba bien, sí. Entonces, bueno, aquí es otra vez lo mismo, ¿no? Cuando la luz está con ciertos ángulos aparecen cosas bueno, que a mí me parecen interesantes, ¿no? Porque no es el efecto de luz general que, como veis aquí, son todo ángulos bajos, ¿no? Bañado desde arriba también, que bueno, pues toca la cabeza del chico, por ejemplo, y la luz que viene de arriba, sí. Que es un único punto de luz y bueno, genera cosas interesantes. Vaya tres maestros, ¿no? Claudia, Nico y Carlos. La verdad es que lo disfruté muchísimo por lo radicalmente importante que es para todas las artes escénicas el mundo de la danza. Como sabéis, pues Jan Rosenthal, Jennifer Tipton, bueno, pues referencias absolutas del mundo de la iluminación que nos ha enseñado de qué va esto de la escénica. Y bueno, pues las calles laterales, ¿no? El trabajo con luz rasante, bueno, todos esos puntos de vista tan especiales que tiene la danza, el cuerpo, las formas, el volumen, el contraste. Y yo creo que es un buen punto de partida, sobre todo para luego irnos a algo escénico más relacionado con lo que la mayoría de gente entiende por escénica, ¿no? Que es ese rock and roll, las giras, el directo, la música, ¿no? A veces no tanto la música, porque hay entornos corporativos o grandes festivales, grandes eventos, como por ejemplo en el ámbito del gaming, donde la sensación es mucho esa sensación de arena, ¿no? Esa sensación de gran gira, lo que eran los ACDC antes, pues a lo mejor ahora son los eSports, no lo sé, hay un poco de todo, ¿no? Pero es verdad que todas estas diferentes variantes del mundo del evento y del mundo del gran espectáculo están muy relacionadas, tienen mucho que ver, ¿no? Pues sobre todo esa arquitectura visible de la luz, ¿no? Vemos todos los haces, vemos más efecto, más estrobo, hay gogos, hay un montón de cosas que son más características del trabajo con cabezas móviles, casi inevitable en el ámbito de los grandes escenarios, y que luego juegan con esa cuarta pared, ¿no? Rompiéndola constantemente, al aire libre, hay menos control, hay menos cajas negras, como puede haber en el ámbito teatral. Pero bueno, al final el teatro es otra de estas variantes, ¿no? En la ópera también. Y queríamos aunarlo todo, ¿no? Todos estos grandes diseñadores y diseñadores de iluminación que a lo largo del año nos han hablado de estos grandes espectáculos, de cómo trabajarlos, de cuáles son muchas veces los problemas intrínsecos a trabajar de esta manera. Son equipos muy grandes, hay muchísima gente involucrada, la altura pues es uno de las grandes variables, uno de los grandes factores a la hora de trabajar, los ángulos, el espacio, bueno, muchas cosas que han sido además pues varios los diseñadores de iluminación que hemos tenido en esta área del espectáculo del rock and roll. Es también de lo que más hablamos en el libro y algo que es muy conocido y quizá a lo mejor en el mundo de YouTube algo de lo que no se habla tanto, ¿no? Se habla más de otras vertientes de la iluminación, como por ejemplo el ámbito del cine, pero de escénica y de rock and roll y de gira y de tour es algo que se habla menos. Y nosotros tenemos pues una red muy potente de iluminadores. Además en España, en América Latina, pues hay grandísimos talentos en esta área. Tenemos una asociación como la Asociación de Autores de Iluminación en España y con esas raíces que tiene en América Latina, donde se trabaja precisamente esta disciplina de la iluminación, la disciplina escénica. Y luego tenemos a mucha gente, ¿no?, que nos pregunta, sobre todo a mí, pues en ferias, ¿no? Cuando me veis por ahí, me habláis mucho de esto, de oye, me quiero introducir en el ámbito de la escénica, oye, me han gustado mucho otras vertientes de la iluminación, como arquitectónica, artística, etcétera, pero a mí lo que me va en la escénica, y es muy bonito verlo, porque fijaos que esto es una de las cosas que es inevitable hablar de ello. 2024 ha sido el gran año de la iluminación escénica, ¿no? Fijaos que en 2022, 2020, 2019, 2021, pero sobre todo 21 y 22 fue la hecatombe, ¿no?, absoluta de la iluminación escénica, ¿no? Nadie podía trabajar, estábamos en plena pandemia de COVID, no había la posibilidad de salir fuera y de hacer aquello de lo que vivimos, ¿no?, de lo que muchos técnicos a nivel de dimmer, cañón, sistemas, gente en el camión, gente de carga y descarga, directores creativos, de la parte escenográfica, la parte visual, el vídeo, ¿no? Toda esta gente que bebía del ámbito de la iluminación en directo o en general, la escénica en directo, toda la gente de audio también, ¿no?, backliners, etcétera,
pues no tenían nada, ¿no? Absolutamente nada. Fue muy frustrante y además duró bastante. Curiosamente esto, bueno, pues en el otro lado, en el ámbito del cine, pues fue un pico, ¿no? Nunca se había trabajado tanto, pero en el ámbito de la escénica pues había un drama, ¿no? Y volver ha sido difícil, ¿no? Ha ido poco a poco, sobre todo en 2023, pero bueno, ahora es una maravilla, la verdad. 2024 ha sido un año a nivel internacional, yo no creo que sea solo en América Latina y en España, sino en todo el mundo, ha vuelto y ha vuelto más con más fuerza que nunca, ¿no? Siempre hablamos de esta época dorada de la iluminación escénica, sobre todo el rock and roll, de la gira en los años 70, luego quizá en los 90, ¿no? Y yo creo que ahora estamos en el absoluto clímax, ¿no? de la iluminación escénica. 2024 ha sido el mejor año, con diferencia, y bueno, el 2025 promete. Así que hemos seleccionado a los invitados que hemos tenido a lo largo del año, los mejores momentos que hemos tenido con ellos, y además tenemos gente de México, gente de Argentina, gente de España. Bueno, ha sido muy interesante y ya me contáis después qué os ha parecido esta recopilación. Nos hemos dejado momentos, ¿no? Ponérmelo en los comentarios. Venga, vamos allá. Vale, bueno, esto es Pastora Soler de este año. Este diseño nació el año pasado. Desde un punto de vista quizás un pelín... empezamos de esa manera, empezamos con un punto de vista un poquito menos tecnológico, más escenográfico. De primeras, toda esa trasera eran unos telones de flecos que iban iluminados y que cumplían ciertas funciones dentro del show, pero llegados a una parte de la gira, pues musicalmente hubo un cambio y Pastora me pidió que todo se volviese un poquito más dinámico, ¿no? Un poquito más pop, por así decirlo, y que lo trabajásemos desde un punto de vista, creo que yo, de la iluminación que desde la escenografía. Entonces, claro, mi cabeza era cómo recrear esos flecos, pero ahora de manera tecnológica, ¿no? Entonces, la idea fue buscar un aparato multibeam que generase esa sensación de multihaz y que te dan, como decía antes, una amplísima variedad de efectos y de posibilidades. A nivel cromático, siempre buscando pues esa línea de colorimetría que vaya acorde tanto a la música como a las escenas. Y bueno, me gusta el término de trabajar por capas, ¿no? Porque al final es esa sensación de ir trabajando por bloques hasta que hay un momento en el que se junta todo, obviamente. Este show en concreto me pareció fascinante el trabajo que has hecho para acoplar todo eso y hacerlo funcionar tan bien, ¿no? Tenemos otra imagen del mismo show que bueno, pues presenta yo creo, una de las grandísimas dificultades de la iluminación en gira, y que quizá otras disciplinas de la iluminación escénica no tienen tanto, no tienen que lidiar tanto con ello, aunque es verdad que en teatro se hace mucho, en exteriores también, y que es esta circunstancia, ¿no? De aquellos sitios en los que pues uno directamente no puede llevar su diseño, tiene que adaptar un diseño diferente y como vemos ahí, pues todo eso es real, ¿no? Estamos hablando de toda una escenografía real de un teatro romano real, ¿no? Este es el Teatro Romano de Mérida. Y claro, se te presentan una gran cantidad de, no contratiempos, pero sí algo que tienes que tener en cuenta. Es decir, allí ya no cuentas con tu caja negra, cuentas con un entorno impresionante, no cabe duda, pero no tiene, por ejemplo, aquí en este caso no te permiten montar nada de escenografía que supere los 2 metros de altura, o nada que tape o que dé la sensación de que tapa el monumento. Entonces, claro, tienes que estrujarte mucho la cabeza para que, y retomo lo que decíamos antes, ¿no? De la importancia de ser conocedor también, en este caso, de la consola, cómo reutilizar tu programación en este tipo de sitios y que siga teniendo fuerza, ¿no? Evidentemente aquí hay un trabajo de programación de muchas horas, pero bueno, vale la pena, vale la pena. Soy fan absoluto de la contraluz, de siluetear y de dar volumen a los cuerpos. Soy fan absoluto. Siempre, no, cuando corresponde, pero soy fan absoluto de terminar mucho los temas de esta manera. Aquí estamos en la parte más flamenca, ¿no? del show, con
mucha intensidad, donde ella quiere transmitir mucho con su voz y nosotros tenemos que ayudarla, tenemos que arroparla y tenemos que potenciarlo, ¿no? O sea, tenemos que buscar el ambiente que genere que potenciemos eso que ella quiere, ¿no? Entonces eso es un fondo que era un ciclorama iluminado por delante, en este caso está iluminado por delante, con una tela de una textura también, igual que el bajo de tarima, y luego contraluces puras, ¿no? Trabajando mucho en cálidos para esta parte del show. Incluso buscábamos esa transparencia en su vestimenta, ¿no? Este espectáculo representa muy bien lo que yo creo que tú haces especialmente bien, que es esta sinergia de distintos departamentos, ¿no? Fijaros que aquí estamos viendo un evento que es un 360, son 360 grados, hay visión desde todos lados, ¿vale? Tienes toda la gente alrededor y, bueno, el escenario está en el centro y hay gente que tiene puntos de vista muy diferentes, luego hablaremos de eso también. Pero aquí tienes cámaras también, es decir, aquí estás haciendo luz para la cámara, estás haciendo luz para la gente que está ahí y hay que crear contraste también, hay que crear áreas, espectáculos, zonas. Cuéntame un poco cómo trabajas un proyecto de estas dimensiones, de este tamaño, quizá desde la preproducción y cómo va evolucionando con el tiempo. Pues bueno, sí, este año además la dirección de Red Bull le quiso dar le quiso dar un giro porque el año pasado se creó un escenario en el cual había muchísima pantalla de LED y que el protagonismo y las escenas se creaban con muchísimas pantallas de LED y este año querían dar un protagonismo a la iluminación, ¿vale? Estos puntitos que veis por ahí son estas pulseras que ahora están cada vez más desarrolladas, que son para que las lleve la gente, que se pueden zonificar, ¿vale? O sea, no van todas a la vez, sino se pueden bifurcar para que cada zona tenga uno y se van creando banderas y se van creando zonas. Y lo que tú dices, ¿no? Tenían más protagonismo la iluminación y aparte teníamos cámaras pinchadas en realización, creo que eran 20 cámaras, más luego muchas más cámaras que había de medios locales, más fotógrafos y tal. Uno de los problemas que teníamos sobre todo esto, cuidados que teníamos que tener, que es que esto, al ser un 360 muy elevado, en las últimas butacas tenía que tener visión tanto de la pasarela como de la zona central donde sucedían las batallas. Que eso ya a nivel físico es una cosa que a la hora de diseñar el set tuvimos que ver muy bien y sobre todo el tema también del sonido. Al ser un 360, normalmente cuando diseñas un escenario tienes un problema que son las peas que tienen que estar ahí. Pues aquí teníamos, creo que eran 3, 6, 12 peas. ¡Wow! Encima de toda la producción, ¿no? Entonces hubo cambios de sonido por temas también de producción y porque fue muy complicado conseguir 12 peas, ¿no? Allí. Iguales, ¿no? Todos de la misma marca y tal. Entonces hubo varios cambios de sistema de sonido prácticamente hasta no muy drásticos, pero sí hubo cambios hasta prácticamente las últimas semanas y hubo que rediseñar cosas y tal. Y luego lo que hablábamos, el tema de lo principal, bueno, no lo principal, pero es muy importante, igual de importante que el show allí, es que esto es un programa de televisión. Esto es un programa de televisión que se está emitiendo en streaming, que en el momento tiene picos que arrojan el 1.000.000 de personas viendo el programa. Y luego es una cosa que queda ahí y que se revisita muchísimas veces y que tiene que tener una calidad broadcast para que se pueda emitir, que las cámaras puedan hacer su trabajo, que tengan diafragma suficiente para poder trabajar y que luego aparte allí los momentos marcados tanto de batalla como de batalla, como de cuando acceden por la pasarela, tienen que estar marcados y hay momentos también bastante dramáticos, ¿no? De cuando se presentan uno con otro. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la parte de la programación o intentas hacerlo más como live basking, más directo y tener una sensación más orgánica de lo que ocurre?
la fiesta electrónica tiene la particularidad de que uno no puede contar, por lo menos en las que se hacen aquí en Argentina, con el track que va a tocar el DJ, porque generalmente toca en vivo. Y esa versatilidad a mí me la dio mucho el festival y acá donde aclaro, digamos, yo tuve la suerte de poder nacer dentro de una compañía de iluminación de rental de mi padre, donde de muy pequeño tuve acceso a poder meterle mano a los equipos y muchas veces, como te conté alguna que otra vez, en vez de ponerme a ver una película, me iba a la bodega que justamente la tenía al lado de mi casa y tenía la suerte de poder jugar con los equipos, que la verdad es como un sueño, digamos. Luego la empresa empezó a crecer mucho más, yo me involucré también mucho más en la parte comercial con mi padre y tenemos una excelente relación y gracias a Dios pudimos seguir creciendo en un país tan difícil. Pero esto te lo aclaro porque esa versatilidad de poder tener la capacidad de poder trabajar en vivo una apuesta hace que en la música electrónica lo pueda poner en práctica y me gusta mucho porque uno es como un gran showroom, yo lo veo así, como tener la posibilidad de estar durante 6 horas en la consola sin saber lo que va a venir, sin saber cuándo viene un bajón en el set, sin saber cuándo viene la explosión, uno la va intuyendo y eso hace que puedas, digamos, estar 6 horas en la consola sin darte cuenta. A mí me pasa el tiempo, me siento a las 8 de la noche y termino a las 5 de la mañana y no me doy cuenta que estuve todas esas horas ahí. Y la verdad que no lo puedo creer a veces porque digo, ¿cómo estuve tantas horas y debo haber repetido un montón de cosas porque no, como estuve 7 horas y la verdad que uno hasta muchas veces va programando en vivo, va abriendo la página de efecto y va creando un efecto porque se le ocurrió en ese momento, uy, esto podría estar bueno y a lo mejor un efecto lo tira ahí en ese momento, porque se lo olvidó de programar, porque le gustó, porque, bueno, eso tiene la particularidad de la música electrónica que te permite jugar mucho en vivo. Tratando de no ser desprolijo, obviamente, ¿no? Siempre buscando que lo que uno haga quede bien. Cuando diseñas intentando que las cosas sean viables, que cuando aparezca una rotura, o sea, siempre no llueve, esto es al aire libre. Y ese escenario que tú ves ahí, de Boca tiene unos 45 metros. Sí, 45 metros de Boca. 45 metros. Wow. Llega un momento que salen, empiezan a salir agrupaciones, gente que participe y demás, y de repente tienes más de 300 personas en el escenario. Sí. Y este público que ves aquí, o sea, ahí meten 7.000 personas porque no cabe más en el recinto. O sea, esto es un rollo, honestamente, de loco. Yo quizás por haberlo vivido de dentro tantos años, de hecho piensa que está en el barrio que yo me crié. Entonces, no sabía eso. Claro, no, está en el barrio que me crié y te voy a decir más. Yo recuerdo pero te hablo de eso con 13 años o cosas así, o con 14 años. Yo recuerdo que venía Snake a montar, estaban las Hawk 500. Las Yanks, o sea, creo que todavía no estaba Hawk como tal, creo que estaban las Yanks 500 y las 1000, algo así, bueno, y recuerdo estar por ahí, entonces yo en la vida pensé, voy a iluminar eso, y de hecho, si tú ves el progreso de los últimos años, ha ido en aumento. En 2017, con la asociación, hicimos un encuentro de la luz en el parque, y fue, creo que el año, honestamente, el más modesto con los equipos que había ahí. No creo que llegaron a 100 o algo así. Y estos últimos años, o sea, la cosa ha crecido mucho. Y como anécdota te puedo decir que hemos llegado a hacerlo, sin nada de convencional. Toda la frontal con robótica, o sea, todo. No recuerdo bien, pero creo que uno de los años... creo que estuvimos en 475 aparatos, una cosa así. O sea, es un montaje enorme, es una dimensión y la brutal. Cantidad de shows. Y la cantidad de shows. Eso piensa que son 21 días o algo más, donde casi a diario hay eventos. De repente hay una semana que empiezas un domingo con eventos. Bueno, te voy a hablar más.
tú arrancas, el primer evento es un viernes, tú arrancas ese viernes y tú ahora estás 10 días que todos los días hay show, todos los días. Es una pasada. Todos los días. Sí, sí. Entonces, sí. Entonces, tienes que encima compaginar cuando vas a empezar a programar la gala grande, cuando vas a empezar a hacer el resto de cosas. Nosotros usábamos los visualizers trabajados al milímetro para que nos coincidiera todo y teníamos también en el backstage teníamos también más mesas de luces para, bueno, pues si no vas a subir arriba, al menos ponte a ir a trabajar un rato y no estás en el mismo sitio con la cabeza enterrada y no sé qué. O sea, la verdad que ha sido un super show. Tiene muchas complejidades porque, bueno, va a empezar, es en la calle, con todo lo que eso conlleva, la meteorología, de repente tiras humo y no hay humo y de repente cambia el viento y tienes una pelota en el centro y te barrea todo, o no sé, yo recuerdo, o sea, yo creo que yo lloraba ahí, y no es broma, porque de repente me quedaba solo esta noche para terminar de programar una gala y esta noche llovía. Entonces decía, ¿y cómo hago la gala mañana? O sea, eres consciente de que se ve en el mundo, eres consciente que hay mucha gente que le ha puesto mucha ilusión a lo que van a hacer al día siguiente y yo te digo, yo recuerdo irme alguna vez sin tener el show y sin dormir. De hecho, te voy a decir más, te voy a ser más honesto. Hasta eso nos pasó este año. Aarón y yo, Aarón de verdad que lo adoro. Nos fuimos la noche antes del pregón, o del primer evento, algo del pregón creo que fue. Roturas de equipo, lloviendo, no sé qué. O sea, él y yo nos subimos en el coche a las 8 de la mañana, nos miramos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? O sea, no teníamos show. Habíamos dirigido cosas y no sé qué, y obvio teníamos nuestro backing, teníamos preset y no sé qué. Pero olvídate de tener memorias grabadas. Y bueno, como a las 4 de la tarde o algo así, nos vimos. Yo no sé si él descansó, yo recuerdo que no descansé. Yo me imagino, conociéndole, que él tampoco descansó con la presentación. Él se puso a hacer una parte, yo me puse a hacer otra. Había escuchado una o dos veces el tema de la intro que llevaba como unos golpes y tal. Y tú sabes que como tengas esto grabado, tío, y arrancamos y fue como todo súper, el público de abajo, digo, no te lo crees, colega. Esta fue una gira de la ley, una reunión de la ley que grupos latinoamericanos, creo que muy importantes en su época y que tuvieron una temporada muy importante en los 90s y después en los 2000, en esta reunión hicimos una gira por toda América Latina y Estados Unidos con este diseño que era bastante complejo para América Latina porque esta estrella no siempre se podía colgar, eran demasiados aparatos, a veces tenía yo las marcas, a veces no. Fue complejo, pero fue muy interesante poder como trabajar con diferentes equipos en el mismo diseño, ¿no? O hacer cambiar esta estrella de altura y bueno, yo creo que también lo que ayuda en el oficio es la repetición, ¿no? Volverlo a hacer de la misma manera, practicarlo, el prueba y error, yo creo que eso te ayuda mucho porque al siguiente lugar ya vuelves a descubrir que no funciona en ese ángulo, sino que tiene que funcionar en este ángulo. Y aparatos como muchos, tener esta versatilidad de varios aparatos, beam, wash, spot y profile, el día de hoy es una delicia porque vas descubriendo cuál es tu preferido, cuál es el que de verdad te ayuda, cuál es el que no ayuda, ¿no? Porque tuve mucho tiempo una pelea con estos beams, que era un haz de luz enorme, largo, pero que no tenía ningún sentido, nada más que prenderlo y dejarlo ahí largo y ya, ¿no? Sí. Me gusta esta versatilidad que un spot te puede dar al quitar el zoom y hacer un wash del mismo aparato. Y después vienen estos beam wash de marcas que hacen como Body Light, que está y creo que eso, pero ahora descubriendo un poco los beams, en este diseño esta estrella eran puros beams. Fue muy interesante ver cómo funcionaba, ¿no?
Bueno, hemos hablado bastante de escénica, ¿no? Primero de danza y luego de iluminación en tour, en gira, grandes eventos, etc. Y yo quiero ahora cambiar el tercio hacia el mundo del cine. Fijaos, estáis aquí en YouTube, tenéis tantísimos contenidos, ¿verdad?, sobre el mundo del cine, también de iluminación cinematográfica o videográfica, y todas esas diferentes vertientes, pues el cine entendido como cine tradicional, el cine de streaming, el cine digital más puro, el documental, bueno, hay muchas variables, y en todos esos formatos, diferentes formatos, pues os encontráis con luz trabajada de manera diferente, pero bueno, de alguna manera todo ello se puede englobar en el mismo enfoque, ¿no? Y es verdad que esta luz broadcast o luz de iluminación cinematográfica la podéis encontrar tanto en español como en inglés para poder aprender de gente que os enseña cómo trabajar con ella, pero es verdad que casi todo es pues reviews o el trabajo con luminaria, ¿no?, con producto. La verdad es que este es mi mundo, ¿no? Como os digo siempre, es el tipo de ámbito en el que me muevo habitualmente, pero yo no quería que Lighting Adepts hablara de eso en absoluto, de la parte técnica, sino de la narrativa, ¿no?, del lenguaje en sí, de lo que no se habla, ¿no? Y yo creo que hemos tenido este año una mezcla muy interesante, porque hemos tenido a 2 gaffers y hemos tenido a 2 directores de fotografía, y claro, son enfoques muy diferentes, ¿no?, con respecto a la iluminación, cómo trabajarla en el ámbito cinematográfico. Y sí, siempre se dice, ¿no?, que los directores de fotografía, en este caso directoras de fotografía, pues están más en el ámbito artístico, en el ámbito creativo, en el ámbito del narrar, de contar una historia, de quedarse con el personaje, del encuadrar, de componer, de hablar de la luz de algo un poco más orgánico, más etéreo. Y luego tenemos a los gaffers, en este caso son gaffers, pero las hay también mujeres, por supuesto, donde la luz se trabaja de una manera un poco más técnica, ¿no? Hay más tiro, más calidad, más pues selección de luminaria, un trabajo de artesanía también a la hora de difundir esa luz, de cortarla, etc. Y el gaffer es un rol que se viene reivindicando en los últimos años, ¿no? Porque antes siempre se hablaba del director de fotografía o de la directora de fotografía como la persona que creaba la luz, ¿no? Y sobre todo en España, ¿no? Es algo que todavía yo creo que está ahí muy presente, mientras que en otros ámbitos, en Estados Unidos, en Inglaterra, bueno, en general en Europa, el gaffer es la persona que trabaja la luz, más en concreto, ¿no? No son personas que están detrás de la cámara, detrás del objetivo, sino es gente que trabaja cómo la iluminación pues va bañando todas esas localizaciones, todos esos escenarios, y van creando un lenguaje quizá más sutil, ¿no? Que luego el director de fotografía o la directora de fotografía va a ir bueno, trabajando un poco más a fondo en el ámbito dramático con el director o la directora, la gente de arte y bueno, un montón de gente más. Como sabéis, son equipos muy grandes en el método del cine, pero esta mezcla pues a mí me parece muy interesante, como os digo. Hemos tenido en el ámbito de la dirección de fotografía a alguien como Teresa que nos contaba bueno, de dónde viene la inspiración, ¿no? A la hora de trabajar una iluminación para una película, pues en qué se inspira, cómo trabajaba con otros ámbitos completamente diferentes del mundo del arte, que no tienen nada que ver con la iluminación o nada que ver con el cine en sí, pero que eran referencias muy muy chulas para ella, ¿no? Fotografía, pintura, etcétera. Hemos hablado con Lara, que ha sido chulísimo porque tiene un perfil muy 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 difícil de ver, ¿no? Porque no es solo directora de fotografía, sino que también es colorista, y nos habló del color, ¿no? De cómo el color cambia la percepción. Eso es muy, muy interesante y algo también muy difícil de encontrar si se habla de cómo entalonar, ¿no? Cómo trabajar la corrección de color, pero pocas veces se habla de ese lenguaje detrás. Nos habló de esa psicología del color, etc. Y luego a dos absolutos genios como gaffers, uno español, José Rebull, que además explica las cosas de manera fantástica y que nos habló de todo ese trabajo, ¿no? Que hacen los gaffers y cómo al final los matices es lo que marca la diferencia, ¿no? Y bueno, el trabajo con un equipo de gente muy grande además, liderándolos, y es muy interesante lo que nos contó José. Y luego hicimos esa conexión con Brasil muy interesante con Álvaro Brito, uno de los grandes gaffers a nivel internacional, que nos habló de varios proyectos también. Nos habló de algo que está muy en boga ahora, que es esto de realidad mixta o realidad virtual,
bueno, pues mucha gente os habla de eso, ¿no? De lo que son los platos virtuales, de cómo es mezclar imagen real con imagen en pantallas de LED en la parte de atrás, en los fondos, cómo trabajar estos dos mundos y cómo hacer que la parte virtual parezca realista, que la parte realista se funda, se integre en otras disciplinas, en otros assets diferentes. Bueno, ha sido muy interesante todas las charlas y quería, bueno, pues recopilarlas aquí un poco, lo mejor que nos ha dado, y hablar del cine, pero de la iluminación en el cine de manera diferente. Si os parece, si tenéis el tiempo y si queréis hacerlo conmigo. Venga, vamos allá, vamos allá. Yo creo que aquí hay un truquito, yo no sé si nos lo querrás explicar o no, pero a mí me ha impresionado muchísimo este truquito y bueno, ya veis que la imagen es impresionante. Es donde entran nuestros 12 de HMI, que veis ahí un resplandor por el lado derecho. En el suelo teníamos un poco más de luz para acompañar y rebañar ese posible rebote, ¿no? Y justificar un poco toda esa luz rebotada del suelo. Y luego tenemos el chorro de luz del techo, ¿vale? Esto es un decorado que en un momento se rompe, ¿vale? Sucede algo en la historia y el techo se rompe, entonces tenemos que marcar pues, esa luz del sol, ¿no? Desde arriba. En esta serie en concreto, Miguel marcaba mucho el nivel de contraste. Como veis, hay mucha densidad, ¿no? Muy negros, y todas las paredes tienen una textura y un color que está todo muy pensado. También al azar. Cuando hablamos antes de la paleta de color y de los decorados, Miguel no deja nada al azar. Entonces, viendo el chorro de luz que entra por la parte superior, a mí había una cosa que me tenía loco, y es, si os fijáis bien, el chorro de la derecha, ¿no? en el cañoncito que entra de luz, es totalmente recto, perfecto. La línea que hay negra, a continuación hay otra línea que es totalmente paralela al haz, ¿no? Al de la derecha, con lo cual ya te da esa credibilidad de que el sol viene con esa dirección. A mí me tenía loco el otro que se inclina un poco. Pero era cuestión del decorado, no había manera humana de generar ese corte totalmente recto, porque a mí, yo soy muy cuadriculado, entonces soy muy de líneas rectas. Entonces a mí eso me tenía loco. Ya me dijo un día a mí que me dijo, José, da igual, o sea, el concepto está, lo que queremos es el golpe en el suelo y el haz, ¿no? Entonces en este montaje nos surgió un problema, ¿no? Y es que en la parte superior, donde no se ve, porque era la zona donde nosotros trabajamos, no teníamos distancia para colocar el aparato y que generara todo este chorro de luz, ¿no? Que el cegador corriera. Porque contra más corre la luz, más definido es el haz. Entonces, bueno, dar muchas vueltas, llegamos a una conclusión, que con esto Miguel me va a cortar el pelo, y es que pusimos un espejo. ¿Vale? Pusimos un espejo, pusimos el aparato y pusimos un espejo. ¿Con eso qué conseguimos? Que desde la fuente de luz al espejo y del espejo al suelo hemos duplicado la distancia de la parte. ¿Vale? Es una cuestión de física, o sea, hemos duplicado la distancia. ¿Qué pasa con el foco, no? Cuando el foco en el espejo tienes que medir el doble de distancia porque es lo mismo. La más distancia de esa aparato, por eso las sombras de nuestro sol son tan sumamente duras, porque claro, el sol está pues donde está. Y tenemos una sombra tan sumamente definida por la distancia a la que está la fuente de luz, ¿no? De nuestro sol. Y esto es un poco lo que buscábamos, y en el decorado buscábamos un golpe fuerte en el suelo, que ese mismo golpe nos ayuda luego a trabajar la luz un poquito más desde abajo y generar al espectador esa sensación, ¿no? de penumbra, pero de golpe duro y de que lo que ilumina es el suelo realmente. Y luego el haz con el humo que se convierte en una fuente de iluminación muy suave. Este es en el que en un principio me fui al Thyssen a pescar, porque digo, no suelo pisar mucho el Thyssen, me voy a ir por ahí a ver qué veo. Y de pronto me encontré con esta pintura y dije, madre mía, ya lo tengo, es esto, de esto es lo que estamos hablando. Para ponerlo en contexto, la historia va de Croix, que es un ser inmortal que empieza como que nace como en el siglo XII o XIII y viene hasta el siglo XX, XXI o lo que sea, XX, XXI o lo que sea, no sé. Y entonces, o sea, yo decía, digo, ¿cómo puedo traer una persona que viene del siglo XII a la actualidad? O sea, ¿qué tratamiento puedo darle que me traiga o sea, que el pasado nunca se olvide, pero que estemos en un presente? Y entonces, viendo este cuadro, entendí la serenidad y la calma, pero a la vez la precisión y la precisión y la suavidad, pero a la vez la definición
de ello. O sea, si te das cuenta, utilizamos cámaras de vídeo ahora que tienen mucha definición, pero a la vez la luz es muy, muy, muy suave. Y entonces ayer con hoy, que para mí se combinan en esta imagen, dije, para mí tiene este significado. Entonces, si quieres puedes poner el siguiente fotograma. Esto ya lo rodé con la directora. No es la misma tonalidad, pero la esencia de estos fondos neutros, esta luz limpia, suave, definida, creo que se traduce aquí. Sí, totalmente. Y además, bueno, pues, muy suave además, ¿no? O sea, hay dirección, pero hay suavidad y hay textura. Me parece que es una imagen espectacular y que resume muy bien lo que hablabas antes de lo que es la luz natural. Porque yo no sé si esto es luz natural o no, Teresa, pero lo parece. Es decir, esto es luz natural, es luz natural. Okay. Sí, sí, es luz natural, lo es. Sí. ¿Tú buscas normalmente en los espacios siempre justificar la luz, que es algo que como que se enseña mucho, o es algo que tú ves de una manera más orgánica y te permites más licencias a la hora de tirar aparatos de un lado a otro? Me permito muchas licencias, porque a mí el que me interesa, o sea, yo no estoy para justificar la luz, yo estoy para contar la historia. Y me interesa el personaje y que la historia se cuente en el personaje. Siempre defiendo al personaje y luego los backgrounds, o sea, los fondos, pero es fundamental para mí, es donde está la acción, es quien lleva la historia, el actor o la actriz es para mí lo más importante. Sí, esto es un escenario, un grid en una estructura que fue montada en una nave industrial que no producía más. Esta es la parte de fuera del escenario, para que todos vean lo aparato que fue creado, para que podamos ver después el resultado, que también tiene, por una escolha simple, es una escena de día, pero tivemos noches también. Todo acá es artificial, no hay nada natural en esta escena de luz, en términos de luz. Que ¿no? Es increíble, porque parece día. Sí, se podría tener también diferentes horarios del día, se podía cambiar, poder tener un sol que se batía contra la pared de la derecha, abajo del aire acondicionado, luego atrás del tipo que está acá, sobre las 3 medidas. Que se mira también son dos espacios. A la derecha al fondo es el balcón, y para la derecha, poco más cerca de nosotros, es una ventana en que miramos 2 diferentes paneles LED grandes que hacían los predios, el plates también. Se podía controlar todo. La luz que viene del techo son también diferentes reflectores y un marco con difusión que el departamento de arte asumió como una cosa parte del escenario. Era un aparato de luz, no era para ser visto por la cámara, en final acabó que se tornó parte del escenario. Y nosotros también podíamos cambiar en ese rectángulo muy grande la dirección de la luz por arriba de la difusión, porque yo he ponido un Fresnel en el extremo que miramos ahora de frente, en otro Fresnel en el otro extremo, para que tenía siempre la luz en contra, nunca de frente directamente, y una cosita en el centro para hacer un fill light. Entonces esta era una fuente controlable también, no solamente una plancha con luz que venía toda cenital, era una cosa más controlable también. Entonces esos desafíos son muy interesantes porque como estamos afuera del estudio, todo depende de planeo. Tienes que planear muy bien, tienes que tener una gran conciencia sobre el tiempo de preparo, porque planear y preparación van a ser lo que va a nos hacer ganar la posibilidad de crear más, tener más layers, más camadas de imagen iluminadas, porque muchas veces, ¿qué pasa? Cuando el tiempo se va quitando, no tenemos tiempo, que luego se entiende, no tenemos también dinero, no tenemos recursos para tal. La luz empieza a se quedar a un primer plano, un segundo plano. No se puede iluminar más. Sí, es lo primero que se quita, ¿no? De alguna manera. Sí, porque exacto, porque para el director hablo de manera respetuosa.
muchos directores quieren ver la cara de los actores, quieren ver la escena que se pasa muy bien iluminada. Los fondos son con el DOP y con el gaffer. Sí. Nosotros estamos muy más preocupados con tener todo un conjunto de la imagen con control sobre la iluminación. Y eso exige planeo y preparación. Mira, pues sí que es verdad que el hecho de ser colorista me ayuda muchísimo a poder tener muy claro lo que voy a poder conseguir al final como resultado, ¿no? Y me siento muy cómoda en los rodajes teniendo este perfil. Hay mucha gente bueno, que puede pensar que igual es como abarcar demasiado, pero bueno, sí que es verdad que yo creo que en un futuro probablemente encontraremos muchísimas más veces este perfil de dirección de fotografía y colorista, básicamente porque cada vez se están uniendo más departamentos, se están uniendo más géneros, se están uniendo, vamos a encontrar más diversidad y yo creo que eso no hace ni mejor ni peor, no es una cuestión de competir entre nosotras, ver, ¿no? Clasificando, sino al contrario, ver la personalidad de cada uno. Y en mi caso me siento sí, muy, muy cómoda pudiendo tener estos dos perfiles para controlar, ¿no? Conseguimos generar estos tres ambientes que eran cálidos para una de las protagonistas, verdes para la jovencita que hemos visto anteriormente, luchadora, y fríos para la parte de la protagonista que estaba interpretada por Nora Navas, que representa una mujer que pierde a su hijo porque se va a luchar junto al Estado Islámico, ¿no? Ese drama creíamos que lo más conveniente era utilizar los azules. Hay un libro que para mí es muy importante, que utilizo muchas veces, que lo tengo aquí, ya me lo he preparado, que es El color. Este libro es genial, no tan solo lleva texto, sino que obviamente te cuenta cada color, su historia y su significado, sino que también es un estudio donde aparecen combinaciones de colores que representan, pues, por ejemplo, la seguridad, el optimismo, la amabilidad. Entonces, en base a un test que hicieron a miles de personas, a centenares de personas, consiguieron hacer unos porcentajes de representación del color. Entonces, yo me fijo mucho en la psicología del color y también en las sensaciones que nos aportan el color. El azul siempre genera distancia, pero esto de alguna manera viene como, o sea, nuestra referencia es nuestra propia naturaleza, el ojo, ¿no? Cuando subimos en una montaña, a la lejanía la vemos azul y lo más cercano es cálido. Entonces, eso es una herramienta utilizada también en el cine. Los colores cálidos te generan cercanía. Entonces, a su vez también los colores cálidos aceleran el metabolismo, la sangre, por una cuestión de alerta. Y los colores fríos calman al espectador. Entonces, sabiendo muchas de estas teorías que ya vienen de la propia naturaleza, si las utilizas bien, puedes, bueno, pues al final pues tener unas ciertas justificaciones a tu creatividad que sabes que van a tener un resultado del espectador, ¿no? En este caso, toda la parte más azulada, lo que nos generaba es que las pieles, si se azulan, parecen como mortíferas porque le estás quitando la sangre. Entonces, obviamente, en toda la parte azulada de la película tuvimos que dedicarle especial atención a las pieles, intentar trabajarlas aparte, no con un look general, sino como trabajarlas por zonas, ¿no? Que en realidad el fotógrafo Ansel Adams, que viene de la foto fija, ya trabajaba por zonas. Entonces no es algo que se inventa con el digital también viene de muchas teorías del analógico que se repiten, es decir, el bleach bypass o el orange until sí que es más del digital, pero el bleach bypass y otras estéticas de luz vienen del analógico, de los revelados, ¿no? De cuando quitabas el blanqueo, perdón, o cuando forzabas la película, o cuando utilizabas revelado positivo en película negativa, te generaba unos naranjas súper artificiales, ¿no? Lo bueno es que con el digital ya todo eso lo puedes hacer, pero la teoría y lo que eso hace sentir al espectador sigue siendo la misma, porque los humanos hemos cambiado, ¿no?
Bueno, ya hemos tocado en este programa las dos grandes disciplinas de la luz de entretenimiento, ¿no? Sin duda alguna, en escénica, fijaros, entre festivales, música, gira, teatro, ópera, danza, bueno, pues hay tantas cosas que cubrir. Y en el otro lado, pues cine, documental, la parte de la corrección de color, todo el trabajo del live streaming, ¿no? Ya sea serie de ficción o sea un trabajo más tradicional en el ámbito del cine, etcétera. Pues fijaros que dos grandes industrias en sí mismas del entretenimiento y cómo la luz bueno, lo configura todo, ¿no? En estos dos ámbitos. Así que ya hemos tocado, digamos, los dos grandes pilares, ¿no? de la iluminación. Y yo ahora quería hablaros de muchas cosas que navegan entre medias, ¿no? Yo creo que hemos visto mucho en 2024 aquí en Lighting Adepts sobre estas disciplinas. Son muy interesantes y muy diferentes, ¿no? Hablábamos de, por ejemplo, de Light Art con Ezequiel Nobili, ahora un poco de memoria, ¿no? Pero de Light Art, ¿no? Fijaos qué disciplina tan diferente y tan transformadora, ¿no? Porque es el arte en estado puro y un arte además de intervención, un arte que se mezcla con el día a día de la gente, que camina por la calle, conocen también y de repente se encuentran con una performance de iluminación, con un espacio intervenido totalmente diferente, ¿no? Gracias a la luz, gracias al color. Ha sido muy interesante la charla con Ezequiel. Hemos tenido arquitectura, ¿no? Que es una de mis grandes pasiones y hemos tenido bastante arquitectura además, ¿no? Pero quizá hemos hablado de ella siempre desde un punto de vista de conexión con algo más, ¿no? Pues por ejemplo estoy pensando ahora en Luciana, que nos hablaba de iluminación medianamente comercial, ¿no? Ya fuera en una librería preciosa o en residencias privadas. Hablábamos de esa integración de la arquitectura, también un centro comercial, etcétera, que es una arquitectura funcional, es una iluminación funcional, es una iluminación útil, pero muy creativa, ¿no? Y llena de matices y muy compleja de trabajar, ¿no? Además, por todas las variantes, ¿no? Fijaros que al final la iluminación se pone al servicio de la arquitectura, que es una de las grandes artes, ¿no? Yo siempre os digo, Dioniso era el dios griego de la arquitectura y del teatro, de las dos cosas, ¿no? Son las dos grandes disciplinas. Hemos hablado mucho de teatro y por extensión el cine de alguna manera es parte de ese teatro, ¿no? Una evolución de ese teatro. Y luego está la arquitectura, y esa arquitectura sin duda es luz, ¿no? Ya sea luz natural, pensada desde el ámbito arquitectónico directamente, o ya sea con luz artificial que interviene en esos espacios y los transforma, ¿no? Bueno, hemos hablado mucho de arquitectura y hemos hablado de museística, ¿no? Que a mí me encanta porque, además, hablando con Ada, ¿no? Estoy pensando, Patricia, ¿no? También, que nos hablaba de museística. Y claro, es que la museística es un ámbito súper creativo, súper libre, donde uno se puede ir un poco hacia el cine, un poco hacia el teatro, un poco hacia la performance, o crear un espacio totalmente arquitectónico, jugar con los espacios, con las paredes, con las texturas, con aquello que la gente ve, guiar a las personas por el espacio, ¿no? Hacia dónde ir, y con mucha libertad creativa, ¿no? Que a veces no la hay tanto en la arquitectura más comercial, donde hay unas regulaciones muy estrictas, ¿no? En el ámbito de la museística eso existe, pero a otro nivel, ¿no? Que es todo un poco más relajado, como nos contaba Ada Bonadei, en concreto, de la cantidad de luxes que necesitamos en cada espacio, y como, bueno, pues en función de lo que se estaba contando a veces uno podía saltarse eso, ¿no? Bueno, fueron muchos ámbitos muy diferentes, muy interesantes, que estaban conectados entre sí, y en Lighting Adepts queríamos esa parte, y la tendremos más, ¿no? Yo sigo con esta locura de intentar, seguro que en el 2025 lo hacemos, intentar traer a gente que ilumine producto, a gente que decore espacios con iluminación, interiores, ¿no? Residencias, tal. Bueno, ámbitos diferentes que son muy importantes. Fijaros que el diseño, todo el ámbito del diseño, la luz ha tenido un rol esencial, no solo en el ámbito de la escénica, etcétera, que hablo mucho de esto, pero también en el diseño entendido como lámparas de diseño, ¿no? Y fijaros en países como Dinamarca, todo Escandinavia, ¿no? Pero fijaros países como Dinamarca, la Bauhaus en Alemania, pues el papel de la luz era fundamental, ¿no? Para crear ese mood, ese ambiente, esas atmósferas.
y era una parte, bueno, pues del diseño para nada menospreciable, y bueno, queremos también meterla aquí, ¿no? No sé muy bien cómo lo vamos a encajar, pero sin duda queremos a diseñadores y diseñadoras de lámparas también en el espacio, o quizá de decoradores de interiores, y bueno, ya veremos cómo lo hacemos encajar. Pero lo importante era hablar un poco de lo que haya ocurrido, ¿no? De 2024 y de todos esos iluminadores y iluminadoras que nos han hablado de la luz de una manera un poco diferente. Vamos allá. Esto es un proyecto muy bonito, tiene gratos recuerdos, porque cuando yo fui a montar ese proyecto estaba de 7 meses y me tuvieron que mandar para casa 2 días antes que se cumpliera la fecha límite para volar para cualquier compañía. Yo estaba por ahí con una barriga enorme. Wow. Haciendo esto. Sí. Y entonces, este espacio es un espacio del MIA, del Museo of Islamic Arts de Doha, que ha sido por muchísimos años el mejor museo del mundo. Es una pasada trabajar allí, una pasada. Y Agriwak es una nave industrial enorme, donde hacen montajes temporales de exposiciones, digamos, raras, ¿vale? Así que tú estás viendo esto muy bonito, pero realmente esto se ha montado, y atención, hablando de lo que hablábamos antes, todo el material utilizado en esta exposición es material teatral. Vale, esta que estáis viendo es la última sala de la exposición, la sala roja. Y aquí todos ese pequeño cuadradito que veis son las páginas de los diarios de viaje de este señor Shackman, acuarela. Y hay unas páginas expuestas perimetralmente, las estáis viendo ahí, y parece que vuelan y no vuelan. Todo lo que veis aquí, o sea, en los puntos más luminosos, y también en las anteriores salas, aparte de la primera, bueno, sí, la primera también, en los puntos más luminosos no hay más que 50 luces. La obra Site Specific tiene esta relación con el entorno, de tratarla de manera respetuosa, con cariño, de darle otra dimensión para que el vecino, cuando pasee por su ciudad, pueda verla de una manera diferente, ¿no? Entonces esta no tenía sonido, la otra sí tenía sonido, esta era en silencio, y lo que iba haciendo iba mutando de un color a otro, iluminada con unos proyectores que están desde atrás, están casi a 15 metros por debajo, utilizando con las máquinas de humo. Aquí en esta foto justo es una foto magnífica de Nacho Arias, un fotógrafo excelente, que no se ve tanto el humo en este momento, porque había el humo que depende del viento, a veces teníamos más o no, pero podíamos ver los haces como salían por detrás, y la verdad que a nivel escala la gente quedaba hipnotizada viéndolo la secuencia, y era una secuencia sin fin. No, si bien había un tiempo, pero tú podías estar ahí 1 minuto, 2, 10, 15, 20, lo que te atrapara la obra, ¿no? La idea era que no hubiera un comienzo y un final que uno pudiera percibir. He probado con gobos, con estrobos, con todos los parámetros que tienen los focos, ¿no? Y en un momento dije, no, esto es solamente luz, tiene que ser luz. La luz de haz concentrado lo que me permitía es que tuviera una intensidad suficiente para, a la hora de salir traspasar esta pared, diera estos patrones que se iban generando con la celosía, que era bastante irregular, y orgánica, muy orgánica, y entonces solo el cambio de color y el humo, como iba pasando, iba generando unas figuras totalmente diferentes todo el tiempo, ¿no? Si te das cuenta, además de la textura de la piedra, hay un muro con una cierta inclinación. Entonces se probaron diferentes ángulos de inclinación de la tira LED, que es la que está iluminando este muro de forma rasante, hasta que lográramos el mejor resultado. Hay un control de iluminación que es súper importante en este proyecto. Estamos controlando los niveles de iluminación para que haya este contraste entre lo que es la arquitectura que abraza estas piezas de joyería
con la iluminación que hay en las vitrinas para las joyas, ¿no? Lo que se ve del lado izquierdo, que son unas vitrinas con unos gráficos, con unos croquis de la joyería, dibujos, etcétera, documentos muy importantes, y quisimos darle una iluminación nada más para que tuviera una buena lectura del documento, pero que el protagonista sea efectivamente esas cosas que se están exhibiendo allí. Entonces aquí, igual que el proyecto anterior, son 3 sistemas de iluminación lo que estamos utilizando: la iluminación de la arquitectura, que son estos muros de piedra, la iluminación de las piezas, y eso es todo, la iluminación de las mesas. Y hasta ahí. Todo lo demás es el mismo, o sea, la luz que te guía por la exhibición o que te guió durante la exhibición es el reflejo de este muro. La luz que rebota en estos muros es lo que te ilumina para hacer ese recorrido. En la Tofana era algo, la propuesta de iluminación era totalmente buscar el efecto pictórico barroco, ¿no? Ese juego de claroscuros que además le iba muy bien a la obra porque estaba ambientada, ¿no?, en la época, y además hablaba también un poco de dualidades, ¿no? Porque además el concepto de la obra, las sombras, eran muy importantes, ¿no?, en la propuesta de María, en la directora de María Herrero, ¿no? Y es algo que a mí siempre me dijo, y de hecho empezó a trabajar conmigo precisamente porque había visto mis trabajos y había visto que yo jugaba mucho con los conceptos de utilizar en el teatro la sombra como parte de la dramaturgia, ¿no?, y como otro protagonista más. Entonces eso le parecía muy interesante en su propuesta, ¿no? Y aquí además había un juego de espejos en donde se intentaba de alguna manera que también hubiera como varios puntos de vista de lo que estaba pasando, ¿no? Y eso también era muy interesante, que realmente no son espejos, son planchas de acero inoxidable que me permitían, por un lado, generar lo que veis ahí, un reflejo, cuando yo no iluminaba de manera directa al material, o sea, iluminaba de manera indirecta y conseguía un reflejo. Y si yo iluminaba de manera directa a lo que es el acero inoxidable, conseguía un efecto como de acero o de placa de acero, placa como de aluminio, que difuminaba muchísimo el reflejo, con lo cual podía jugar con los dos conceptos, ¿no?, de reflejo y de no reflejo, con lo cual el material era muy interesante. Y este espacio en particular que estamos mostrando es un sector de lectura de niños. Son todos libros infantiles y sí fue todo acompañado, por supuesto, con el proyecto arquitectónico, que fueron los principales que tuvieron esa visión, digamos, de cómo interactúa el niño con el libro. O sea, qué espacio le tenemos que generar para que los chicos sí se quieran acercar a los libros, los agarren, se sientan cómodos, que se puedan tirar en el piso a leer. Ahí ves que hay unos almohadones a nivel de piso, estos sillones que están como incorporados a la pared, que tienen estas formas curvas. La idea un poco fue de meterlo a los niños como en este mundo de fantasía en el que ellos se meten cuando agarran un libro. La verdad que es un espacio lindo que en la realidad cuando te acercas a la librería siempre encontrás chicos, muchos leyendo, otros charlando, por ahí lo usan para otra cosa al sector, pero cómo se van apropiando de ese espacio. Pues estamos llegando ya al final. Ha dado para mucho, todos estos programas han dado para hablar de muchísimas cosas, hemos aprendido un montón, pero a mí una de las partes que más me gustaba, y es verdad que no siempre me ha dado tiempo, siempre es mi problema porque se me va el tiempo en los directos, pero no siempre nos ha dado tiempo, pero siempre he querido hacer esta parte, esta pequeña entrevista, donde podíamos preguntarle a nuestros invitados e invitadas cosas un poco... yo no sé si más genéricas, a veces más íntimas otras veces, pero bueno, conceptos, ideas, sentimientos,
acerca de la luz, ¿no? Y que se salieran un poco de esos proyectos, porque al final en el programa siempre hablamos de sus proyectos, de cosas que a ellos les apetece contar sobre la luz, sobre su forma de trabajar, su metodología, pero hablamos poco de bueno, pues lo que es la luz, lo que representa la luz para los demás, qué pasa con las nuevas generaciones, toda esa gente que viene detrás, ¿no? Y que está buscando su camino en el ámbito de la iluminación, cómo podemos ayudarle. Ese concepto del legado, ¿no? Que mucha gente habla de él también, lo que nos hemos dejado o que hemos estudiado en el pasado y que con la evolución de los tiempos pues se ha olvidado un poco, ¿no? Hasta qué punto un ámbito como el que tenemos a nuestro alrededor en el día de hoy, con tanto impacto, con tantos formatos diferentes a nuestro alrededor, 360, fijaros, las redes sociales, cómo nos transforman las cámaras que todo el mundo tiene en sus manos. Bueno, ¿cómo nos ha influido esto y cuál es el papel de la luz en el día de hoy, ¿no? Estas son las grandes preguntas que quizá la gente más experimentada en el ámbito de la iluminación, y ahora ya hablo de cualquier disciplina, no solo en escénica, cine, arquitectura, sea lo que se hace con la luz, incluso en el ámbito de la agricultura, en el ámbito del ámbito médico, por ejemplo, donde la luz es una industria importante también. Pues estas conversaciones están en el día a día, ¿no? Donde la gente se plantea cuál es el rol realmente que tenemos a día de hoy como iluminadores, como iluminadoras, qué podemos aportar, cómo podemos aprender, cómo podemos reciclarnos, cómo podemos afrontar estos grandes desafíos como es la inteligencia artificial, como es el cambio de roles, como es los nuevos oficios. Bueno, ha habido muchísimas cosas que hemos hablado en estas mini entrevistas, no siempre ha dado tiempo, como digo, no todo el mundo está aquí en estas entrevistas, pero bueno, pues yo creo que seleccionar estos grandes momentos donde había un cara a cara más directo, pues era importante, y yo os digo la verdad, es lo que más me llevo, ¿no? Porque al final esa posibilidad de hablar de manera tan directa con una directora de fotografía, con un gaffer, con un diseñador de iluminación escénica, con alguien que lo sabe todo de danza, con un arquitecto. No es fácil poder tener estos momentos, y queríamos abrir ese pequeño espacio que nos ha dejado perlas absolutas, vais a ver, cosas que bueno, pues se quedan en la mente y que yo ahora estoy recordando la cantidad de momentos increíbles que hemos tenido en ese sentido. Y con esto, bueno, yo creo que nos vamos a despedir. Ha sido como digo, un 2024 fantástico. Nos ha encantado estar a vuestro lado. Sabéis que tenemos un montón de redes a nuestro alrededor. Estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en YouTube, estamos en Facebook, tenemos una comunidad de WhatsApp, tenemos una comunidad de newsletters, ¿no? No sé si llamarlo comunidad, pero os enviamos newsletters de manera frecuente, avisándoos de las distintas cosas que estamos haciendo. Tenemos eventos físicos, eventos reales ahí fuera con vosotros, donde tenemos la oportunidad de hablar, sobre todo presentando el libro. Y luego tenemos estos formatos diferentes, ¿no? En este caso, formato de lectura y merchandising, lo tenéis en la página web. Tenemos el lightingadepts.com, donde está eShop, os permite adquirir diferentes productos de merchant, si os interesa, si queréis formar parte del culto y llevarlo por ahí. Y luego, bueno, pues el libro, ¿no? Que ha sido una de las grandes cosas que hemos hecho este año, que nos ha cambiado en muchos ámbitos y que ha transformado a mucha gente, ¿no? Me lo decís en el día a día, hablamos mucho de eso, y os lo agradezco muchísimo, todo el amor que me manifestáis, todos los que habéis leído el libro y que me decís que lo tenéis como libro de consulta, ¿no? Que volvéis a leer una y otra vez. Bueno, esto es una maravilla oírlo, y la verdad es que no sé cómo agradeceros el que tengáis tan buenas palabras y que estéis ahí viéndolo, ¿no? Así que si no te has suscrito todavía, antes de que ahora os venga la traca final, ¿no? De todos esos grandes momentos de Lighting Adepts con invitados e invitadas, si no os habéis suscrito al canal, pues lo estáis haciendo ahora ya. Fijaos que ahí es muy sencillo, simplemente le das el subscribe a ese botón. ¿Por qué? Yo siempre os cuento lo mismo. ¿Por qué el subscribe? Bueno, pues que el algoritmo funciona así, ¿no? Cuanta más suscriptores haya en el programa, pues más salen las búsquedas y más llegamos a otra gente, ¿no? Que es un contenido que no es fácil de encontrar. No se habla de este tipo de iluminación narrativa como lenguaje, sobre todo con expertos, expertas que os hablan de lo que no se habla. Bueno, pues no es fácil,
y pues suscribiéndonos al programa pues nos ayudáis a difundirlo, ¿no? Y sabéis que además de esto pues tenéis en lightingadepts.com pues otro universo, ¿no? Diferente, donde podéis continuar con todas las cosas de las que hablamos aquí, y en distintos formatos, en distintas redes, etcétera, etcétera. Bueno, nada más, os dejo aquí con los grandes Magus Lucis para acabar el año. Os deseo un 2025 fantástico. Espero que hayáis entrado en el año, porque esto ya se está publicando a entrada del año, pues que hayáis tenido una muy buena entrada. Os deseo todo lo mejor y sobre todo os deseo que nos veamos mucho, ¿no? Que nos veamos en el programa, que nos veamos ahí fuera y que iluminéis mucho, ¿no? Que os metáis de lleno en el ámbito de la luz, que compartáis lo que hacéis con los demás, que seáis abiertos, que creéis luz en medio de las sombras, que es donde normalmente estamos los iluminadores y iluminadoras, ¿no? Fuera del foco, pues que nos pongamos un poco al foco y que hablamos un poco de lo que hacemos, y que haya mucha luz en este 2025, que al final es de lo que se trata. Os dejo con los grandes Magos Lucis y nada, dentro de poco nos vemos. No sé cuándo es el próximo programa, pero estar atentos que dentro de poco volvemos a emitir en directo. Chao, chao. Caco, una pregunta. Para ti, ¿el estilo qué es? Porque esta es la gran pregunta, ¿no? De la iluminación escénica, ¿no? Hay muchas veces en conversaciones con iluminadores me cuentan que ellos prefieren mantener esa nota de estilo en todo lo que hacen, ¿no? Crear como una narrativa propia. ¿Te refieres? Sí, bueno, hay gente que lo ve de esta manera y hay otra gente que lo ve en función de la narrativa del propio artista. Es decir, se adapta totalmente la historia. ¿Cómo lo ves tú? Yo te soy sincero. Yo tengo una frase que siempre repito. No es mi show, es el show de ella, o de él, o de lo que sea. O sea, no es mi show, es el show de un artista, de un cliente. No soy partidario de convertir el show en un showroom, ¿no? De donde muestro mi... No, bueno, tú eres parte de ese show, te contratan, suena muy así lo que voy a decir, pero tú, en el caso de la música, cantas con la luz, ¿no? Al final, tú lo que estás haciendo es acompañar, cantas, o sea, acompañas y potencias lo que ese artista está tratando de transmitir, pero no tiene sentido que el artista esté en un tema lento, tranquilo, muy íntimo, estés tú con los estrobos en blanco dando vueltas, ¿no? Entonces, otra cosa es que cada uno tiene su propio estilo, que no sé si llamarlo estilo o gustos, que también puede ser una manera de definirlo, porque al final, bueno, pues podemos tener la misma escena y tú te vas más hacia... ¿Sabes lo que pasa? En que, como todo en el arte, todo es muy subjetivo, porque dependiendo del prisma que lo mires, yo a mí me ha pasado un montón de ocasiones de hablar con compañeros y decirme, ¿y tú por qué ves por qué sientes este tema en este color? Porque a mí me llama y me evoca a este otro. Totalmente. Ahí sí que va, ahí va con la apreciación de cada uno, pero que eso está sujeto a un bagaje muy personal en todos los sentidos, de cómo ha sido tu vida, a cómo te has formado, a las experiencias que has tenido de trabajo. Bueno, ya te digo, es subjetivo, ¿no? Cada uno tiene su interpretación del arte, ya sea para generarlo o para verlo, ¿no? En muchas ocasiones me ha encantado lo que he visto y a la persona que tienes al lado pues no le ha llamado de esa manera. Entonces, siempre está esa subjetividad por medio, siempre hay un abanico de gustos, uno tiende mucho, pues a, yo qué sé, pues lo que te decía antes, ¿no? Al final, a mí no me gusta mucho mezclar colores. Pues bueno, pues es mi gusto. Sí, no sé si es un estilo, pero sí, a la final, por eso repito ambas palabras continuamente, porque creo que eso del estilo viene a ser un poco los gustos de cada uno a la hora del resultado final, ¿no? De la consecuencia final. Decías que a veces cuando tenías problemas para darte a entender, ¿no? Porque había a lo mejor un arquitecto o arquitecta con unas ideas muy claras y que a lo mejor no tenía tiempo para el diseño de iluminación o cualquier situación que fuera, muchas veces decías, bueno, perdona, pero yo trabajo con la materia divina de Dios, ¿no? Decías cuando trabajabas con la luz, ¿no? Pero es un poco eso, es la magia, ¿no? Esto me lo dijo una señora, ¿sabes? Que yo estaba allí blasfemeando encima de una escalera un día y la señora ahí extasiada mirándome y me decía, tienes que ser feliz porque trabajas con la materia de Dios. Y yo te la copio, ¿sabes?
Y entonces es un poco, yo soy muy pesada, a mí me dan un proyecto, insisto, y me dicen que no y vuelvo a insistir, intento, ¿sabes? Que yo pretendo, ¿sabes? Pretendo entrar, pretendo influir, y entonces ahí hay alguna persona al otro lado que quieren o no quieren, y ahí entonces es un poco delicado saber cuándo te puedes meter y cuándo no te puedes meter, pero siempre tienes que demostrar que si te metes es mejor para él también. Sí, ¿sabes? Totalmente. Y es que hay que adaptarse a los tiempos, ¿no? Un poco, empezamos con, bueno, pues como se trabajaba antes, ¿no? Con mucha luz de incandescencia, y con HMI, si los tiempos han evolucionado, ¿no? Y ahora estamos ya metidos de lleno en el mundo LED y es lo que tenemos. Entonces también quería recalcar un poco el trabajo del técnico moderno, que no deja de aprender constantemente, ¿no? y de formarse, ¿no? En concreto, un compañero, ¿no? Que trabaja con nosotros desde hace 20 y tantos años, que es uno de los que hizo la novia, ¿no? Que es Juan Pompas. Por ejemplo, él era eléctrico y ahora está llevando ya la mesa, ¿no? Y no ha parado de él, además de una forma muy autodidacta, ¿no? Con otro compañero, con Alberto Merino y demás, y han empezado a trabajar sobre algo nuevo, ¿no? Porque tienen inquietudes y quieren estar a la altura de los tiempos. Entonces creo que es muy de merecer y que remarca el nombre o el adjetivo, ¿no? de técnico, ¿no? Es decir, somos técnicos, o sea, que no somos, pues eso, como antiguamente, o sea, eléctricos, incluso de una forma despectiva, ¿no? Y me lo quiero recalcar y aún cayendo. O sea, estoy muy orgulloso de haber sido eléctrico, de haber sido desboy y de haber sido gaffer. Yo es que, a ver, ya hay directores de fotografía que la utilizan, la inteligencia artificial, para iluminar y para diseñar planos, y hay directores de fotografía que lo están utilizando. Yo lo que no sé, o sea, yo creo que está claro que se le llama inteligencia artificial, o sea, eso, inteligencia artificial. Y aquí está la inteligencia y aquí está tu corazón. El día que se cree la inteligencia corazón artificial, entonces ese día yo tendré miedo. Hasta este momento no, o sea, no miedo, o sea, creo que el creador, el creador, o sea, el que crea, es eso, o sea, lo crea desde un impulso vital, no desde una repetición, porque la inteligencia artificial procesa a partir de la repetición, y es lo que hablaba antes de no me gusta mirar en películas porque no me gusta hacer refritos. Por eso me baso más en arte, porque es a partir de ahí de donde yo puedo crear. Aunque tú le des alimentes a la inteligencia artificial no sé cuántos miles de cuadros, no te va a sacar por probabilidad este cuadro, esta imagen como yo saqué, de esto va la historia, porque ¿por qué no? Porque creo que es algo... Y no digo que la inteligencia artificial esté muerta, ni mucho menos. Creo que todo lo que está en la existencia tiene vida. Pero hay algo, hay un espíritu, que creo que eso lo tendremos los directores de fotografía siempre, los que queremos trabajar desde ahí. Yo soy el responsable por la calidad de la luz. Yo puedo tener una luz de mucha calidad, entregar una luz de mucha calidad para el DOP, para todos, pero cuando esa luz es captada por la cámara, tiene que haber una segunda persona, que no solamente el director de fotografía, el DOP, porque el DOP muchas veces tiene que estar mucho cerca de la arte, de la creación, de la escena en sí, ayudando al director. Entonces el DIT va a me ayudar y yo a ella, que nosotros hacemos la integración de la luz con el señal, cuando la imagen se cambia para señal, para una cosa que va a ser almacenada en formato digital, y tenemos que estar seguros de que todo lo que estamos viendo en las pantallas, que muchas veces son un problema, es lo que nosotros estábamos planeando y que estamos realizando y que se vaya a mirar después, mismo en un otro, después del proceso del color grade. Sin duda, también la tecnología es algo que nos ha marcado una pauta bien importante en esta profesión, ¿no? Tenemos que actualizarnos, estar
al día con la tecnología y los recursos que tenemos para poder lograr lo que nosotros queremos en un proyecto. O sea, siempre que nuestras ideas se hagan realidad depende de cómo sepamos nosotros usar los recursos que tenemos a nuestro alcance. Y cada vez son más, insisto, cada vez tenemos más formas de lograr muchísimas cosas. Hay que saberlas aprovechar, hay que aprender de lo que tenemos a la mano y seguir trabajando en eso. El tema es el espectador. El espectador de hoy está lleno de estímulos que al final hay un vertedero de imágenes que lo único que hace es engullir imágenes y no llega a digerirlas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer de que a través de la luz, uno de los elementos perceptivos que podemos influenciar o atrapar a nuestros espectadores para poder comentarles una historia o algo, que cómo poder hacerlos que ellos puedan tener esa mirada, ¿no? Hay un profesor que me gusta mucho, Juan Martín Prada, que dice que el arte contemporáneo hoy es como una luz lenta que ante esta ingesta brutal de imágenes que tragamos sin metabolizar necesitamos una digestión, ¿no? De cómo poder interpretarlas. Entonces, bueno, a ver cómo hacemos para que esta luz atrape a crear imágenes a los espectadores, pero que les atrape y que puedan llegar a entenderla, a digerirla, ¿no? A disfrutarla, que sea... a mí me gusta crearlo como, me gusta decirle la huella fotónica, ¿no? Una foto, luz, una huella de luz que le quede en su memoria, ¿no? Donde yo recuerdo aquel concierto que fui, que tenía, o esa obra que vi, que me emocionó, que me atrapó, y es como un recuerdo de luz, ¿no? Sí es cierto que las herramientas condicionan estéticas. Sí, totalmente. Entonces, si mis herramientas son las mismas, mis estéticas van a ser próximas. Si yo trabajo siempre con licos, en foco y con las cuchillas, ¿qué te voy a decir? ¿No? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Cuadrados en el escenario. Que yo los hago, me encantan, amo poner cuadrados en el escenario. Pero, entonces, las herramientas se desarrollan, se desestructuran, porque hay veces que son únicas, ¿no? Porque sí, puede ser que vos vayas a la misma sala, pero también tiene que ver con ese perderse. O sea, si yo parto de la herramienta para la creación y para el concepto, voy a llegar al mismo lugar. Si yo parto del concepto para llegar a la herramienta, bueno, capaz que puedo poner en el lico, enfocando al piso y que en realidad lo que rebote es la luz del lico. Y es como si tuviera un Fresnel con un difusor, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, pero es accesoria a la herramienta, siempre es accesoria. Así sea una lamparita de 25 watts, es accesoria. Lo primero que le puedo aconsejar humildemente es tener constancia, porque es una profesión que tiene muchos altibajos. Muchas veces uno está en un momento de éxito y otras veces está en un momento donde no tiene a lo mejor tanto trabajo como uno espera. Entonces no hay que tener, digamos, miedo a eso, no hay que frustrarse. Muchas veces el camino es muy largo y se van apareciendo cosas cuando uno menos lo espera, y el consejo sería que no renuncien a su sueño, digamos, que puedan seguir adelante, más allá de que si ellos piensan, uno piensa que a lo mejor no le está yendo como uno espera, siempre yo lo que te puedo llegar a decir es que veo que todas las personas que he conocido que tienen pasión por esto, le ha ido bien, cada vez les va mejor, y con el acceso a la información es tratar de aprender, de leer, de estudiar, pero sobre todo tratar de lograr tener la posibilidad de poder tener el equipo, el material, digamos, el equipamiento, poder trabajarlo en vivo, porque hay muchas cosas que la experiencia se logra en ese ámbito y no tanto en la teoría, porque uno puede hoy en día tener la facilidad de bajar varios software de diseño, de visualización. Uno tiene la suerte de poder ver cómo trabaja cualquier cabezal móvil, ver qué gobos tiene, qué prisma tiene, pero luego en el escenario, cuando uno le da el foco y lo trabaja a determinada altura, es donde realmente le empieza a sacar el jugo al equipo. Entonces, que no pierdan oportunidad de cada trabajo en el que puedan estar, en cada escenario que puedan pisar, estén,
porque esa experiencia se logra solamente ahí, digamos. La vivencia de lo que es el viento, la lluvia, el frío, el calor, que un escenario se te quede sin humo, que un equipo te falle, eso no se ve en otro lado más que en el escenario. Entonces, el consejo sería que cada vez que tengan la posibilidad de estar en un escenario lo hagan, porque esa experiencia y ese capital le queda a uno. No te lo puede sacar nadie. Entonces, esas vivencias, yo diría de que cada vez que lo puedan hacer, lo hagan, digamos. Cuanto más se vea que hay una mujer que se dedica al diseño de iluminación y es diseñadora y vive de ello, yo tengo la suerte de que puedo vivir de mi profesión, pues habrá más gente que se quiera dedicar a esto y que se acerca al mundo de la luz, no desde el punto de vista de un eléctrico o de un tío o una tía que monta un foco, sino desde el punto de vista artístico, de que es muy importante que el diseño de iluminación, la gente que quiere diseñar se introduzca en el diseño de iluminación desde la parte artística, no desde la parte técnica, ¿vale? Y que se dé cuenta que iluminar tiene que ver con la pasión, con la psicología, con las emociones, con el contar ideas, con las ideas y con conceptos que pueden transformar o no el mundo, pero que van más allá de un foco o de una llave inglesa o de la ley de Ohm. Entonces, claro, cuando yo empezaba es que era por ahí, no había otra manera. Pero yo creo que eso es una revolución que tenemos que hacer entre todos y hacer que nuestra profesión vaya mucho más allá de la técnica, ¿vale? Y que sea realmente considerada como una profesión artística y que forme parte del arte y de la educación artística, no de la educación técnica. Somos autores de iluminación. Nosotros somos creativos que creamos la iluminación, que es un trabajo, un oficio muy técnico. Eso es cierto. Hay que conocer, para poder realizar, hay que conocer la técnica. Pero yo creo que un creador, un artista, no puede quedarse solamente en la técnica. Tiene que ir más allá, ¿no? Tiene que saber desarrollar su trabajo artístico de una manera importante, formándose mucho y teniendo un gran bagaje cultural. Yo por eso siempre digo que es importante que nos formemos, no solo técnicamente, está fenomenal conocer todos los cacharritos, todos los aparatos, todas las mesas, si es posible, que podamos, pero también que formemos nuestra mente, nuestro intelecto, que nos formemos, que vayamos, que leamos mucho, que vayamos a exposiciones, que vayamos al cine, que vayamos al teatro, que estemos continuamente alimentando nuestro intelecto para poder luego tener recursos que poder utilizar como creadores. Eso es el consejo que puedo dar a las nuevas generaciones. Yo sé que a las nuevas generaciones les encanta la tecnología, lo veo en mis hijos también, y está fenomenal. La tecnología, desde el punto de vista de nuestro trabajo, de la iluminación es fundamental, pero yo el consejo que doy es que vayáis más allá, que os forméis para poder tener recursos a la hora de crear. Te ponía el ejemplo, Ben, de que cuando escuché tu presentación en el programa pasado, mi primera sensación fue vergüenza, porque uno siempre le da pudor que alguien, no sé, o nunca se ve. Vos contaste sobre mi preparación y los cursos que había hecho, y por el contrario, yo siempre me sentí que me faltaba más, que hubiese querido tener más preparación, que no me presento a lugares porque me siento que hay gente que está mucho más preparada que yo. Eso me hizo pensar directamente, acordarme de por qué me vinculé tanto con la agrupación Women in Lighting en un principio, y me parecía importante o que estaría interesante contarlo, porque así como me ayudó a mí, entiendo que nosotros contemos esta experiencia, ayuda y nos da coraje a las mujeres que por ahí somos muy exigentes con el nivel que pretendemos tener
para poder participar o para poder mostrar el trabajo que nosotros hacemos, siempre escuchar la experiencia de otra te da seguridad a vos también. Entonces, por un lado, mi primera aproximación siempre vino de ahí, que me pareció que era algo que es importante y que creo que realmente está ayudando mucho. A mí personalmente me ha vinculado con diseñadoras de todos lados del mundo que no hubiese conocido nunca. Acá en Argentina hemos formado un grupo muy lindo y de mucha colaboración. O sea que está bueno tener como este apoyo para poder hacerlo, no es que no lo hubiéramos podido hacer, pero siempre está bueno tenerlo. Es lindo el enfoque, que es el de tengamos más equilibrio, digamos, no es ninguna actitud combativa ni defensiva femenina. Es importante que contemos, que la gente joven pueda escuchar bueno, pues las vivencias que hemos tenido con la luz, ¿no? Porque de alguna manera permite crear historia de la luz, permite crear cultura de la luz. Tenemos la obligación de dejar testimonios. Por suerte podemos hacerlo fácilmente, como en esta comunidad que tú planteas, o de otras maneras. Por desgracia nosotros no la teníamos. O sea, yo vengo de una época en la que bueno, pues todo se conseguía a base de trabajo, dedicación absoluta, pero conocimiento, el que poco a poco nos íbamos contando unos a otros. Yo siempre doy las gracias como a todas las anteriores que han luchado por nosotras, que han estado allí siendo las únicas, las que han sufrido o las que no han podido participar, las que han sido maltratadas, las que han sido... porque hemos trabajado duro, pero bueno, ahí estamos y tenemos que respetarlas y continuar hablando de ellas, ¿no?